Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 21. El título es Jesús es preso y juzgado injustamente. La lectura de la Biblia, Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 40. El mensaje de hoy está relacionado a todo el capítulo 18, que trata de un capítulo triste de la historia de Jesús. Jesús haber sido encarcelado y juzgado injustamente. Es importante que nosotros tengamos, ya que está registrado en la Biblia, tener la conciencia o la noción de cómo todo sucedió. Pero antes de entrar en el capítulo 18, yo aún quiero resaltar algunos puntos importantes de los capítulos anteriores de Juan. Nosotros vimos que Dios, Él nos llamó para su reino y para su gloria. Nosotros somos predestinados ya para la gloria de Dios. Pero ¿cómo Dios consigue glorificar al hombre? ¿Cómo consigue llevarnos a su gloria? Si su gloria, solo los más íntimos gozan de la gloria de Dios. Entonces, existe todo un proceso en el trabajo. Este proceso de trabajo comienza con la palabra. Y esta palabra precisa ser la palabra que procede de la boca de Dios. No es cualquier palabra. Por eso que Juan capítulo 17, yo voy a llamar su atención aquí en el versículo 7 y también en el versículo 8. Ahora han conocido ¿quiénes? Aquellos que el Padre le dio al Hijo, le confió a Él para que los cuidase. Y Él va a cuidar hasta el fin. Entonces, Jesús dijo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Queridos hermanos, aquí deja un principio maravilloso e importantísimo, que el enviado de Dios, su fuerza y su autoridad están en la procedencia de la palabra de aquel que lo envió. En otras palabras, si el enviado habla sus propias palabras, hace su propia obra y actuar según su propia voluntad, él no tendrá la fuerza de Dios, no tendrá el poder de Dios para ejecutar cualquier obra. Por eso, queridos hermanos, este punto es muy importante. Yo quiero destacarlo, que el enviado de Dios, él no habla sus propias palabras. Él no presenta sus propias cosas procedentes de él mismo. Todo lo que procede del hombre, queridos hermanos, no ejecuta la obra de Dios. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 3,
no que por nosotros mismos seamos capaces de pensar algo, como si partiese de nosotros. Quiere decir, nada de la obra de Dios debe salir del hombre. La procedencia no es el hombre, la procedencia viene de Dios. Ahí sí, la obra es realizada. Queridos hermanos, esto funciona en nuestro día a día. Cuando nosotros usamos la misma palabra del Señor y nosotros ejecutamos, por ejemplo, la predicación del Evangelio en las calles, nosotros llevamos a las personas a orar y nosotros oramos con las mismas palabras que el Señor nos dio. Esta palabra sale con poder, esta palabra funciona. Pero si la misma palabra de la hoja de la inmersión funciona en las calles con una persona extraña, ¿será que no funciona también en su día a día, en su relacionamiento familiar, en su relacionamiento con los hermanos, en su relacionamiento social con las personas? Por eso, hermanos, vamos siempre a usar más esto, usar que cuando nosotros recibimos algo que viene de la procedencia de Dios, la palabra de Dios, nosotros, hermanos, tenemos la autoridad de disfrutar del poder que hay en esa palabra. Esto es muy, muy importante. Recuerden, Mateos capítulo 4, versículo 4, Jesús dijo al tentador: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto vivirá el hombre. Quiere decir, recuerden esto, hermanos. No piense, hermanos, que usted día tras día preocupado con su empleo, su trabajo, el sustento, el suplir, la garantía para el futuro, garantía económica para el futuro. Usted dice, no tengo tiempo para otras cosas porque mi trabajo me consume todo el tiempo. Pero usted tiene que tener conciencia que no solo de pan el hombre vive, sino si se preocupa solo con el pan, el hombre vive con muchas carencias en su emoción, también en su vida espiritual. Por eso, hermanos, nosotros no podemos vivir solamente por el sustento del pan de cada día. Hermanos, nosotros tenemos que buscar la palabra del Señor, pero no es meramente una palabra teológica, de una enseñanza doctrinaria, sino que, hermanos, necesitamos de la palabra que procede, que sale de la boca de Dios. Por eso, hermanos, esta palabra aquí en Mateos 4:4 en griego es rema. Es la palabra instantánea. Es la palabra que Dios quiere suplirlo a usted en aquel momento. Entonces, es esto. Por eso que la hoja de la inmersión funciona. Es la palabra del momento y Dios le suple a usted con esta palabra y usted vive por ella. Esta palabra te da poder, esta palabra te da vida, esta palabra te da el amor de Dios y usted es suplido, su alma es suplida, su espíritu es suplido para vivir. Por eso, queridos hermanos, este punto es muy importante. Y el segundo punto que yo quería comentar antes de pasar al capítulo 18 de Juan es mostrarles a ustedes, hermanos, que todo el trabajo que Dios está haciendo es para conducirnos a la gloria de Dios. Y cómo Dios consigue conducirnos a la gloria de Dios. Es un proceso de un trabajo que yo mostré en Colosenses capítulo 1. Allí nos muestra que la gloria no solo tiene un poder, el poder de Dios, sino que también la gloria tiene una fuerza. Y esta fuerza de su gloria ejecuta una obra en nosotros. ¿Cuál es la obra que la gloria de Dios ejecuta en nosotros? La gloria no es meramente algo decorativo, no es meramente un brillo, un resplandor, sino que la gloria tiene una fuerza. La gloria trabaja ¿en qué sentido? Trabaja en el sentido de introducir al hombre en esta gloria, en su propia gloria. Pero ¿cómo ella hace esto? Entonces aquí nos muestra que Dios dejó aquí, Jesús dejó su palabra, Juan 17, versículo 17.
Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, lo primero, que esta fuerza de la gloria que quiere conducirnos a la gloria de Dios necesita trabajar es santificarnos. ¿Cómo puede introducir algo que no es santo para dentro de la propia santidad? No se puede. Entonces Dios necesita santificarnos, ¿es verdad? ¿Y cuál es la manera de santificarnos? Es por medio de su palabra, es por medio de la verdad. Entonces Dios necesita, vamos a ver en Efesios 5, Efesios capítulo 5, allí dice que Cristo amó a la iglesia. En el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Cristo se entregó por nosotros, se entregó por su iglesia. Él tiene una finalidad, Él quiere introducirnos a la gloria, pero antes de introducirnos a la gloria, Él necesita santificarnos. Para santificarlas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, hermanos, Dios necesita lavarnos con el agua de la palabra. Es por este motivo, hermanos, que nosotros estamos promoviendo, incentivando ustedes cada día tener contacto con la palabra que el Señor nos ha dado cada semana. Esta palabra no es meramente para nosotros adquirir a través de ella conocimiento bíblico, teología, no. Esta palabra, hermanos, es para lavarnos, purificarnos y santificarnos. Por eso, hermanos, no basta solamente usted memorizar y tener conocimiento bíblico a través de esta palabra de cada semana. Usted necesita inculcarla en su corazón. Usted necesita repetirla, hablar varias veces. Lo que los adolescentes están practicando, la inmersión en la palabra. Usted hace la inmersión, usted repite. Si está solo, repite solo. Si está con alguien, algún otro hermano, usted repite con él. Haciendo inmersión, hermanos, usted va a ver que esta palabra poco a poco va siendo inculcada en su corazón. Y esta palabra usted no percibe, pero esta palabra va a inculcarnos la misma verdad en usted. Dios es el único Dios verdadero. Él, solo Él es el verdadero en este universo. Si usted sale del Dios verdadero, usted está conectado a la mentira, a la falsedad, a la vanidad. Por eso solo Dios es el Dios verdadero. Y Dios, que es verdadero, Él envía a Cristo como la verdad. A través de la palabra, Cristo llega hasta usted como la verdad. ¿Qué es esto? Dios está llenándolo a usted con la misma realidad. Y esta misma palabra que trae la realidad de Dios está limpiándolo a usted de las cosas que no son la verdad. Él está removiendo de usted, ¿saben?, todos los elementos de la falsedad, de la vanidad de sus pensamientos, de la vida natural, aún del viejo hombre, de la vieja creación. Esta palabra está limpiándonos hasta de nuestra vida del alma, nuestra propia voluntad. Cristo está a través de la palabra limpiándonos, así como la corriente sanguínea de su cuerpo está, por un lado, supliéndoles con nutrientes a cada célula de su cuerpo, pero también al mismo tiempo está retirando las toxinas de cada célula, sacándolo afuera. Este es el proceso del lavar del agua por la palabra que nos santifica. Está llenándonos de la misma naturaleza de Dios, la naturaleza santa de Dios, que es la misma verdad. Entonces, hermanos, a través de la santificación, nosotros entonces nos llenamos de la verdad. Hermanos, usted
pueden verificar. No desprecien a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que están haciendo la inmersión en la palabra fielmente cada día y aman la palabra de Dios. Ellos hacen transcripción de la palabra, ellos aprenden a dormir con Dios oyendo mensajes, se despiertan con Dios. Todo el tiempo están inculcando la palabra, aún en las escuelas están yendo bien a las escuelas. ¿Por qué? Porque la palabra está abriendo su entendimiento. No sé si ustedes percibieron. Usted ya conversó con uno de ellos que son jóvenes, pero usted percibe que él ya tiene consistencia espiritual. La palabra no está pasando por él en sus vidas de una manera vacía. Está quedando, está siendo depositadas en ellos. Si usted conversa de cualquier tema que la palabra profética ya ha hablado, ellos están constituidos con esta verdad. Por eso, hermanos, vale la pena nosotros seguir este ejemplo y vivir de esta manera. Y nosotros vamos a estar llenados con la verdad. Y llenándonos con la verdad, hermanos, ¿qué sucede? Esta propia palabra, ella viene con la vida santa de Dios, viene la naturaleza santa de Dios, viene la misma verdad que es Cristo llenándonos, pero también algo que ustedes no pueden olvidar, esta palabra trae la naturaleza de Dios que es el amor. El amor de Dios, queridos hermanos, el amor de Dios tiene el efecto aglutinador, el amor de Dios tiene el efecto de unión, de conexión. El amor de Dios, hermanos, nos conecta con Dios. El amor de Dios nos conecta unos con los otros, nos une con perfección y nos edifica juntos. Hermanos, es esto que Dios está haciendo. Entonces, cuando nosotros somos, por la palabra de Dios, santificándonos con la verdad, nosotros somos introducidos cada vez más para dentro de la gloria de Dios, para dentro del propio Dios. Nosotros estamos siendo introducidos, hermanos, en la propia unidad de Dios. Nosotros ya hablamos, hermanos, en Proverbios capítulo 8, que antes que Dios crease este mundo, antes de la creación, Dios estaba solo en este universo, solo existía Él, solo que Él no era solitario como nosotros pensábamos. El Padre y el Hijo, el Dios triuno, el Padre y el Hijo con relación a esto estaban bien. Ellos vivían en una relación perfecta, una relación de amor, el amor de Dios. Y uno era la alegría del otro, era el placer del otro. Ellos vivían en esta felicidad total porque ellos vivían en esta unidad orgánica. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Hermanos, esto humanamente, nuestra lógica, nosotros no entendemos, pero es así que el Padre y el Hijo vivían en la eternidad. Pero un día el Padre propuso en llamar al hombre, invitar al hombre para participar de esta unidad, para participar de esta gloria, participar de esta alegría, de esta felicidad en que vivían Dios, el Dios triuno. Hermanos, miren qué privilegio. De entre tantas criaturas, Él escogió al hombre y creó al hombre a su imagen y semejanza. Está preparándonos para la gloria. ¿Qué es preparándonos para la gloria? Está preparándonos para invitarnos, para participar de esta unidad orgánica y participar de la gloria de Dios. Entonces, si usted no cree, vean Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, esta es la unidad orgánica. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. ¿Cómo puede ser esto, hermanos? Físicamente es imposible. Dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Esto es física, pero Dios es espíritu. Entonces, hermanos, esta unidad del Padre estar en el Hijo está en el Padre. Y Dios está llamándonos para esta unidad misteriosa y orgánica. Aquí dice, y ellos también en nosotros, para participar
para que el hombre participe de esta unidad orgánica, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Esta gloria es el que hace el trabajo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, la gloria, la fuerza de la gloria trabaja para ser uno en la unidad orgánica de Dios. Yo en ellos, ¿dónde estoy? Para que yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, la gloria trabaja para esta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado, como también a mí me has amado. Aquí aparece el elemento amor. El amor, hermanos, es el único elemento capaz de hacer esta unión orgánica y perfecta. Hermanos, es el amor de Dios. Entonces, gracias a Dios, hermanos, Dios está introduciéndonos a esta gloria, a esta unidad. No es una unidad superficial que el hombre tiene entre sí, como amistad, como afinidades, como los que tienen los mismos gustos. No, no es esta unidad. Esta unidad es muy débil, muy limitada, pero Dios quiere llamarnos para una unidad perfecta, una unidad orgánica, y quien hace este trabajo es la gloria, y nosotros vamos a ser introducidos en la misma gloria, y nosotros vamos a estar unidos con Dios para siempre. ¿Están contentos? ¿Están alegres? Hermanos, yo estoy muy alegre. Pero, por otro lado, antes de entrar en el capítulo 18, aún quiero complementar, hermanos. No es algo solo para el futuro. Esta gloria no es algo solo para el futuro. En aquel día nosotros vamos a disfrutar de esta gloria. No, hoy mismo estamos viviendo ya en esta gloria. Yo leí ayer en la live con el PAG de que cuando Moisés, él tenía comunión con Dios, él tenía intimidad con Dios. Usted también puede tener intimidad con Dios a través de la palabra, haciendo inmersión en la palabra. Usted va conociendo a Dios, usted va teniendo intimidad con Dios. Entonces Moisés entraba en la tienda de la congregación, tenía intimidad con Dios, hablaba con Dios, tenía comunión con Dios, y en cuanto Dios hablaba con él, ¿qué sucede? Su rostro, él se llenaba de la gloria de Dios. Él se llenaba de la gloria de Dios, quiere decir, su rostro brillaba con la luz de la gloria. Entonces, después que él recibió instrucciones de Dios, órdenes de Dios, palabra de Dios, él salía al pueblo y pasaba esta palabra para el pueblo. Solo que cuando él salía y su rostro brillaba, ¿por qué su rostro brillaba? Estaba lleno de la gloria, porque él estaba conversando con Dios, teniendo contacto con Dios, con la palabra de Dios, y usted también puede tener esta experiencia. Cuando usted tiene contacto con Dios, contacto con la palabra de Dios, haciendo inmersión, su rostro brilla, no físicamente, sino que las personas de las calles perciben que usted es diferente. Y aún más, cuando Moisés salía para hablar con el pueblo, ¿qué le daba autoridad para que el pueblo oyese como palabra de Dios? Era esta gloria en su rostro. Tal es así que cuando la gloria con el tiempo se desvanecía, hoy la gloria ya no desvanece en usted, pero en aquel tiempo de Moisés, la gloria de su rostro se desvanecía. Entonces, cuando se desvanecía, él pierde la autoridad de la palabra, porque la gloria que lo autorizaba a hablar por Dios era la gloria que le autorizaba para hablar por Dios. Cuando él perdía la gloria, él volvía corriendo a la tienda de la congregación y continuaba en la presencia de Dios y nuevamente era abastecido con la gloria. Pero en el Nuevo Testamento no necesita más. Esta gloria es acumulativa. 2 Corintios capítulo 3. Vamos a ver. Oh, Señor Jesús. ¿No es maravilloso, hermanos?
Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que se había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué Moisés colocaba el velo sobre su rostro cuando la gloria se desvanecía? Porque Moisés no quería ver que el pueblo viese esta terminación de la gloria. Entonces él volvía para recargarse de gloria en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está la presencia del Señor? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está la gloria del Señor? Versículo 18. Esta es nuestra experiencia hoy. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hacemos el colportaje, contactamos a las personas, cuando nosotros hacemos la inmersión en la palabra nos trae gloria, y esta gloria nos da autoridad de hablar por Dios, y las personas entonces reciben el poder de Dios, y milagros suceden en las calles. Entonces, gracias al Señor, hoy no necesitamos esperar aquel día para experimentar la gloria. Hoy nosotros ya experimentamos la gloria, y esta gloria es acumulativa, ella no desaparece, ella se va a acumular una sobre la otra hasta ser totalmente transformados. Amén. Vamos. Entonces vamos a entrar en el capítulo 18 ahora. Oh, Señor Jesús. Capítulo 18, versículo 1. Aquí Jesús está en el Getsemaní, que es un jardín. Él fue traicionado, él fue preso en este jardín. Eu não sei, você sabe mais ou menos geograficamente como é, tá? Yo no sé, ustedes saben más o menos geográficamente hablando cómo es. Yo ya les hablé a ustedes varias veces, visité el lugar en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, vamos a suponer que yo estoy en el Monte de los Olivos, y delante del Monte de los Olivos existe un valle llamado el Valle de Cedrón, y del otro lado del valle está una planicie. Esta planicie es donde estaba el templo, y allí estaba la planicie del templo, y después del Valle del Cedrón estaba el Jardín de los Olivos. Yo estoy hablando, donde yo estoy aquí sería el oriente al este del templo. El Valle de Cedrón va de norte a sur, entonces aquí está al este. ¿Y cuando Jesús llega y las naciones, los ejércitos de las naciones intentarán acorralar al pueblo de Israel para exterminarlos, Jesús entonces finalmente volverá, él pisará con sus pies el pie derecho del lado norte del monte y el pie izquierdo al lado sur del monte, y el monte de los olivos se abrirá al medio, y el pueblo de Israel que estaría acorralado tendría un pasaje para huir al este. ¿Usted entiende?
tá? Já perto do Vale do Cedron. Entonces, esto es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, aquí, cerca del Valle del Cedrón, al pie del Monte de los Olivos, está el jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní. Entonces, es para que ustedes entiendan más o menos geográficamente. En Juan 13, ¿qué sucedió? En el versículo 21, Jesús indica a el traidor en su cena. ¿Recuerdan esto? Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, entonces aquí está la traición y versículo 30. Versículo 29 dice así: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía, al versículo 30, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Ustedes recuerdan entonces, solo para que ustedes se localicen en el tiempo, era la cena de la Pascua, ¿no es así? Jesús comía la última cena de la Pascua con sus discípulos y indicó al traidor. El traidor salió de en medio de la cena. Ustedes se localizan, salió de en medio de la cena y Judas salió, se quedaron solo los 11 discípulos con Jesús. Ahí Jesús, a partir del capítulo 14, abre su corazón hasta el capítulo 17. Habló de las cosas profundas, de su intimidad hasta el capítulo 17. Entonces, este es el momento en que él estaba en la cena y Judas, cuando salió, fue a hacer contacto con los principales sacerdotes y que traería a los soldados para donde estaría Jesús. Entonces, él sabía que Jesús estaba en la cena, en un lugar donde estaban comiendo la cena. Entonces Jesús, después de hablar con sus discípulos, Jesús habló: vamos a salir de este lugar, porque él sabía que el traidor iba a traer soldados para ese lugar de la cena. Entonces Jesús fue al jardín de Getsemaní. ¿Está bien? Es solo para que usted entienda. Y Judas fue allá, debe haber ido hasta el lugar de la cena donde no halló a Jesús. Él sabía que Jesús de tanto en tanto llevaba a sus discípulos al jardín de Getsemaní. Él fue a hallarlo allá. Entonces, al final del capítulo 14, yo ya hablé del versículo 31. ¿Está bien? Perdón. Oh, Señor Jesús. 13:31. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Él entonces habló de una manera abierta de ahí en adelante. Y al final del versículo 31, el versículo 14, el final dice así: levantaos, vamos de aquí. Entonces, vamos a salir de este lugar de la cena, vamos a salir de aquí. Entonces, allí Jesús salió con sus discípulos para otro lugar de la ribera del Cedrón. Esto está en el capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas palabras, salió juntamente con sus discípulos para el otro lado de la orilla del Cedrón, donde había un jardín, y allí entró con ellos.
Jesús estaba en Jerusalén, estaba cerca del puerto, y él salió de allí y atravesó el valle del Cedrón y vino al monte de los olivos en el jardín de Getsemaní. Está bien. Versículos 2 y 3. Y Judas el traidor también conocía aquel lugar. No debe haber hallado a Jesús en el cenáculo, en el lugar de la cena, y fue hasta allá. Y Judas el traidor también conocía aquel lugar porque Jesús allí estuvo varias veces con sus discípulos. Habiendo Judas recibido la escolta y de los principales sacerdotes y de los fariseos, algunos guardas, llegó a este lugar con linternas, antorchas y armas. Oh Señor Jesús. Sabiendo pues Jesús todas las cosas que sobre él habrían de venir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Le respondieron ellos: a Jesús el Nazareno. Entonces Jesús le dijo: yo soy. Judas el traidor estaba también con ellos. ¿Cuándo? En verdad, cuando Jesús dijo: soy yo. Jesús en verdad dijo el nombre de Dios, el yo soy. Yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Yo soy aquel que existe de eternidad a eternidad. Yo soy el que era y que ha de venir. Él es el Dios, el yo soy, la misma existencia. Por eso que los soldados fueron hacia atrás y cayeron en tierra por causa de haber pronunciado el nombre de Dios. Cuando Jesús le dijo: yo soy, fueron hacia atrás y cayeron en tierra. Jesús nuevamente le preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste no perdí ninguno. Miren qué preocupación de Jesús. Jesús sabía que en el momento que él iba a ser preso, la intención de los principales sacerdotes era prender a todos sus discípulos. Entonces Jesús dijo: si ustedes me están buscando a mí, dejen a mis discípulos que ellos se vayan, no los arresten. Entonces, hermanos, Jesús en verdad dijo el nombre de Dios que reveló a Moisés en Éxodo 3:14, no voy a leer nuevamente, y Juan 8:58. Fue por eso que los soldados fueron hacia atrás y cayeron en tierra. Aún sufriendo la traición de Judas y la intimidación de los soldados, Jesús aún se preocupó con los discípulos, con sus discípulos. Versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, que la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber yo en verdad. Yo estoy aquí voluntariamente, porque si yo no quisiese, nadie me prendería y nadie me quitaría la vida. Es cierto, yo estoy aquí porque quiero hacer la voluntad del Padre. El cáliz que el Padre me dio para beber, Jesús había dejado claro en Juan 10, versículos 17 y 18. Vamos a ver aquí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo doy, nadie me quita la vida, yo la doy. Yo la doy, después voy a resucitarla para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre.
Mi Padre me dio esta autoridad sobre mi vida. Yo la doy voluntariamente. Si yo no quisiese, nadie la quita de mí. Entonces, aún con esta violencia, toda esta violencia, este aparato militar para arrestar a Jesús, si Jesús no quisiese, ellos no lo llevarían. Solo para que ustedes entiendan esto. Oh, Señor Jesús. Entonces Lucas registró, Lucas 22:51, que Jesús curó a Malcolm. Vamos a ver rápidamente. 22:31. Uno de ellos le cortó la oreja derecha, pero Jesús acudió diciéndolo, basta, y tocándole la oreja, lo curó. Entonces Jesús curó la oreja que fue cortada. Y vamos a ver el mismo registro en Mateos 26, Mateos 26:47. Este mismo registro de Jesús siendo preso. 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Miren, vienen para arrestar a un bandido. Jesús no es un bandido. Ellos vinieron a arrestar con espadas y palos. Y usted sabe, ¿quién le mandó? Venida de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le había entregado les había dado esta señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Miren, qué cosa fea. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Qué cosa fea, ¿no? Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Y nosotros sabemos que esta persona era Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así haga? Oh, Señor Jesús. Hermanos, ustedes saben cuántos son 12 legiones de ángeles. Una legión de soldados romanos era una división del ejército romano compuesta de más de 6,000 hombres. Entonces, multiplique 6,000 por 12. ¿Va a dar cuánto? 72,000 ángeles. 72,000 ángeles. Hermanos, solo necesita mandar al Padre. Padre, mande a los ángeles para que me socorran. Hermanos, son 72,000 ángeles. Ustedes sabían que Dios creó muchos ángeles. Tenemos millones y millones y millones de ángeles. ¿Ustedes sabían esto? ¿Sabían esto? Por eso, hermanos, aunque 1/3 de los ángeles sirvieron a Satanás, hay 2/3 de los ángeles, hermanos, que están al servicio de Dios. Ustedes sabían que muchas cosas no suceden con usted porque hay protección de los ángeles sobre usted.
porque Dios tiene sus ángeles né, a que serviço son de Deus, a- tá? que acampan alrededor nuestro. Hão de herdar Por eso los adolescentes no tienen que tener miedo. Hebreus capítulo 1, certo? Então, Dios nós tiene somos cuidados millones y millones também de através ángeles, dos anjos. muchos ángeles, Então, Deus al tem servicio de Dios 72 y al anjos servicio de los que han de heredar la salvación, que está en escrito en Hebreos capítulo 1. Entonces nosotros somos cuidados por Dios también a través de los ángeles. Entonces Dios podría mandar 72,000 ángeles, pero ¿cómo cumplirían las escrituras? Jesús tenía que morir. Entonces Jesús dijo a las multitudes, versículo 55 de Mateo 26, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Tudo isso, porém, aconteceu Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. os discípulos. No tuvieron coraje de arrestarme en cuanto yo estaba hablando. Nadie tuvo el coraje. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, Todos se abandonem, dejándole, eu jamais te abandonarei. huyeron. Ainda Hermanos, seja este necessário dar punto minha es vida, importante para que dar minha sepamos. vida por Deus. Todos los discípulos huyeron. Deus não Pedro que dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Aunque sea necesario dar mi vida, yo daría mi vida por ti. Pero él huyó también. Él salió corriendo. Oh, Señor fala Jesús. que todos Yo voy a explicarles a ustedes el ambiente de aquella noche. os En la nota 11 de Mateo 26, de la King James actualizada, hay una nota, dice que alta corte todos los soldados romanos, sumados con aproximadamente 500 la policía que estaban al mando del Sanedrín, e mais la más alta corte de tribunal de los judíos, sumados juntos darían aproximadamente 500, sumando segurança pública, policías armados del Sanedrín de los judíos, más somando tudo los- daria mais ou menos 500. las Imagina só num jardim la policía de los judíos, los soldados, eran para mantener la seguridad pública. Y los soldados romanos son del ejército. Sumando todo darían más o menos 500. Ustedes se imaginan en un jardín espadas, aparentemente pequeño y de repente aparecen 500 personas, 500 soldados, con antorchas, linternas, con palos, con espadas. Hermanos, imagínense el ambiente aterrorizador de aquel momento. Entonces, da fortaleza de Antônia estos soldados, hermanos, estos soldados romanos, ellos están en la corte né, romana do de la fortaleza de Antonia. Judeia. La fortaleza de Antonia Quando era o governador não está la em residencia y también la oficina ele só vai para oficiales por ocasião del da gobernador romano de Judea. houvesse Y en necessidade que en conversar este com caso ele, era Deus, Pilatos. ele Y então, cuando el gobernador tempo no das está festas, en el ele servicio en Jerusalén, ficava ali a porque él solo va a Jerusalén fortaleza por de Antônia. causa de las fiestas judías, para que si hay necesidad de conversar con los líderes judíos, él entonces, en aquel tiempo de la fiesta, él moraba, él estaba allí a disposición en la fortaleza de Antonia, en Jerusalén. Y el restante de los días, él estaba en otro lugar llamado Cesarea. Y ustedes recuerdan que yo dije que Cesarea quedaba Cesareia a la vera del lago de Genesaret y después se llamó Por isso, irmão, Mar de Galilea y también esses eram dois También lugares onde por o causa governador romano ficava. de Cesarea estaba allí también y el nombre también fue dado al lago de Cesarea. Por eso, hermanos, Então, o governador romano estava
Estos eran dos lugares donde el gobernador romano se quedaba. Y como ellos sabían que había la necesidad de un juicio, y también era por ocasión de la fiesta de la Pascua, entonces el gobernador romano estaba en la fortaleza de Antonia. Y cuando venía el gobernador, venía un destacamento grande de militares allí en la fortaleza. Solo para que ustedes entiendan. Vamos a continuar entonces. Juan 18, versículo 12. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron sus brazos y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bueno, hermanos, aquí, yo voy a decir, aquí comienza el juicio de Jesús. Jesús entonces sería juzgado por las autoridades de los judíos, por la ley de Moisés. Entonces, en la base de la ley de Moisés, los judíos juzgaron a Jesús a partir de este momento. Entonces, ustedes recuerdan que Juan el Bautista había presentado a Jesús como el Cordero de Dios en Juan capítulo 1, versículo 29, que nos dice así: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos, Jesús, en la cena de la última Pascua de él predijo a los discípulos, él sería inmolado como el Cordero Pascual de aquel año. Esto está en el versículo 28. Oh, Señor Jesús. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, aquel día ya era la Pascua. Bueno, y otra cosa, el Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, tenía que ser examinado. Esto está en Éxodo 12. Abra su Biblia en Éxodo 12, versículos del 3 al 6. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Usted puede ver, desde el día 10 sería examinado el cordero para ver si tenía defecto, y después de examinado sería guardado hasta la víspera de la Pascua, hasta el 14º día. Y el pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacerdotes tenían que examinar. Entonces Jesús fue examinado por los sumos sacerdotes, por el gobernador romano, y ningún defecto fue hallado en él. Esto es solo para que ustedes sepan que esto es para cumplir las escrituras. El cordero tenía que ser examinado. ¿Y por qué? Déjenme ver aquí. Condujeron primeramente a Anás, el suegro de Caifás.
La pregunta que queda es la siguiente. Si Caifás era el sumo sacerdote, ¿por qué lo llevaron a Jesús primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás? ¿Por qué? Y Caifás también había profetizado por Dios que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Este hombre sería Jesús. Esta es la profecía. Por eso Jesús estaba allí como el Cordero Pascual para morir por el pueblo de Dios. Pero hermanos, ¿por qué Anás? Aquí es bueno que usted entienda un poco la historia. Anás, él fue un sumo sacerdote, sirvió como sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo. Y continuó con gran influencia después de dejar el cargo. En verdad, ocurre lo siguiente. Anás era el patriarca de la familia de sumos sacerdotes. Entonces, él tenía un gran poder, solo que los romanos, ellos, para que no una persona adquiriese mucho poder, entonces los romanos le obligaban de que el sumo sacerdote deberían ejercer por un periodo su sacerdocio y después tendría que pasar a otro sumo sacerdote para que alguien tuviese una gran influencia. Solo que Anás, él tenía una gran influencia al pueblo judío, pero él fue obligado por el Imperio Romano a pasar a sus hijos. Entonces cinco de sus hijos ejercieron la función y ahora era la vez de Caifás, su yerno, para ejercer la función. De esta manera, Anás continuaba siendo el más prestigioso entre los judíos y el patriarca de una familia de sumos sacerdotes. Muchos aún lo consideraban como sumo sacerdote, el que tenía el cargo legítimo, aunque los romanos consideraban a Caifás como por el juicio de Juan. Solo para que ustedes entiendan por qué Anás tenía que examinarlo. Versículo 15 al 18 registra Pedro negando a Jesús. Qué triste, ¿no? Aquel dijo, jamás, aunque todos te abandonen, él jamás le abandonaría. Él termina negando. Vamos a leer rápidamente versículo 15. Y seguía a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Este otro discípulo muy probablemente haya sido Juan. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Quiere decir, Jesús entró en el patio del sumo sacerdote y Juan, siendo conocido del sumo sacerdote, tuvo el permiso para entrar también en el patio. Y Pedro quedó del lado de afuera. Él no tenía este privilegio. Y el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces probablemente Juan, que era conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera y llevó a Pedro hacia adentro. Versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no soy. No soy. Entonces y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos estaba Pedro calentándose. Vamos al versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no soy. Quiere decir, allí en el patio debía ser una madrugada muy fría. Todos estaban allí calentándose, ustedes saben.
estaban los soldados romanos, también estaban muchas personas del Sanedrín, Olha só y Pedro estaba allí, o destino. calentándose también. Ahí le preguntaron, y él dijo que no era. Versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente, miren Você cortou a orelha do el destino. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo. Usted le cortó la oreja a mi pariente. Yo no te vi hoy en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ó Senhor Jesus. Cantó el gallo. Oh, Señor Jesús. Oh, y el gallo ahí. Aqui o sumo sacerdote Anás interrogando Jesus. Depois a gente Oh, Señor Jesús. versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus Vamos a seguir un poco. El sumo sacerdote Anás interrogando a Jesús. Después volvemos a Pedro. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada se hablaba en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Porque Anás le preguntó acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús dijo, lo que yo enseño es público. Lo que yo enseño es público, todos oyeron. No hay nada para esconder, no hay nada oculto. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal. Si yo hablé mal, me juzgue y dígame lo que hice mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Quiere decir, Anás vio que no iba a llegar a nada este tipo de interrogatorio porque no había nada para interrogarle. Todo lo que Jesús enseñaba, todos sabían lo que Jesús enseñaba. Ahí mandó y despachó a Jesús hacia Caifás. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver para el tema de Pedro. Hermanos, ustedes recuerdan en Juan 13, Pedro reaccionó de una manera tan fuerte. Él dijo así, capítulo 13 de Juan, versículo 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tú vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hermanos, ¿saben qué quiere decir esto? Esto fue registrado para mostrarnos, queridos hermanos, que nosotros desconocemos nuestra propia incapacidad. Porque en un ímpetu heroico, Pedro dijo, yo jamás te abandonaré. Muchas veces nosotros hablamos palabras por impulsos, porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Pero hermanos, delante de situaciones mayores de lo que usted, intimidadoras como era aquello, 500 soldados romanos más los guardias del Sanedrín estaban allí en aquella noche con antorchas, espadas, lanzas, linternas, palos. Hermanos, aquella situación, hermanos, usted está presto a perder también su vida. En el momento de gran riesgo de muerte, hermanos, usted no sabe cómo usted reaccionaría. Por eso, hermanos, usted no sea arrogante, no crea que usted puede golpearse el pecho y decir, yo jamás haría esto. Por eso, hermanos, negar al Señor 3 veces torna la conducta de Pedro indesculpable. Si él negase a una sola vez, puede ser una flaqueza, una debilidad en aquel momento, pero 3 veces el Señor
quiso que él negase 3 veces, es para dejar bien claro que el hombre natural no es confiable. En el momento de la bonanza, el hombre natural promete todo, pero en situaciones de gran presión, termina revelando quién realmente somos nosotros. Jeremías 17:5. ¿Qué dice Jeremías 17:5? ¿Qué dice Jeremías 17:5? No confíe en el hombre. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No confíe en el hombre, no confíe en el otro hombre, ni confíe en sí mismo, porque el hombre no es confiable. Muchas veces nosotros hacemos nuestro brazo, nuestra carne mortal, nuestro brazo. No es confiable, hermano, nuestra carne. En el registro de Lucas, vamos a ver Lucas 22, versículo 61. Fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. Hermanos, lloró porque él percibió cuánto él era incapaz. Él habló cosas que él no conocía. Él mismo no conocía a sí mismo. Entonces yo creo que en este momento Pedro parecía que si yo fuese Jesús hubiese desistido de mí porque yo soy una vergüenza. Entonces fue algo difícil para Pedro. Entonces Jesús es interrogado por Pilatos. Vamos a volver a Juan 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. A partir de aquí era juzgado por los hombres. En la casa de los sumos sacerdotes, él fue juzgado por los líderes del pueblo de Israel por la ley. Y ahora él es juzgado por la ley de los hombres, por los hombres. Entonces Jesús, delante de Pilato, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, donde estaba la fortaleza de Antonia. Era de mañana y ellos no entraron, los judíos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Hermanos, en aquella noche, en el crepúsculo de la tarde, ellos iban a comer la Pascua. No podían contaminarse en aquel día. Y en la ley de los judíos, si ellos, después de purificarse, entrasen en la casa o recinto de los gentiles, ellos se contaminarían nuevamente y no estarían aptos para comer la Pascua, porque en aquella tarde iban a comer la Pascua. ¿Está bien? Entonces, esto indica claramente que era exactamente en la Pascua que Jesús fue crucificado. Entonces ellos no podían entrar dentro de la fortaleza, no podían entrar en la tribuna del pretorio, en la tribuna de Pilatos. Quedaron del lado de afuera, en el patio externo, los judíos. Entonces Pilatos salió a ellos y les dijo: ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Respondiendo y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Malhechor aquí se entienda en los días de hoy por bandido. Si este hombre no fuese un bandido, nosotros no te lo traeríamos hasta ti. Solo para que ustedes entiendan, hermanos, Pilatos era el gobernador romano de Judea. Los líderes judíos querían matar a Jesús. Pero, no sé si ustedes saben, bajo el Imperio Romano, los judíos no tenían el derecho
de condenar, ejecutar a su condenado. Entonces, la condenación y la ejecución de pena de muerte tenía que ser hecho por medio del Imperio Romano. Entonces, los judíos estaban locos para matar a Jesús. Ellos querían ver a Jesús muerto. Él estaba molestando el proyecto de poder de ellos. Entonces, ellos necesitaban del favor del gobernador romano. No sé si entienden. Ellos necesitaban convencer al gobernador romano de que él necesitaba condenar a Jesús y matar a Jesús. Hermanos, sí, los judíos tuviesen el derecho de ejecutar a su condenado, Jesús no sería muerto por crucifixión. Ahí no cumpliría las escrituras. Jesús sería muerto. ¿Por qué proceso? Entre los judíos, la pena de muerte era el apedreamiento. Ustedes recuerdan a la mujer adúltera que trajeron a Jesús. Ellos querían apedrear. Entonces, la condenación y ejecución es por apedreamiento. Jesús hubiese sido muerto si fuese por los judíos. Él sería muerto por apedreamiento. Entonces, huirían todas las profecías de las escrituras, pero Jesús tenía que ser ejecutado por el Imperio Romano por la muerte en la cruz. Entonces, solo que los judíos estaban en manos del gobernador. Si el gobernador decidía soltarlo, ellos no sabrían qué hacer. Entonces, ellos estaban presionando al máximo para que Pilatos tomase la decisión de condenar a Jesús y matar a Jesús. Pero el gobernador dijo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el crimen de él? Ustedes no presentaron ningún crimen digno de muerte. Y ellos dijeron, si no fuese un bandido no te hubiésemos traído. Es solo para que ustedes entiendan. Oh, Señor Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a continuar. Versículo 31. Entonces dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. ¿Ustedes entienden esto? Ellos no tenían el derecho de ejecutarlo. Para que se cumpliese la palabra de Jesús, habiendo dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Él tenía que morir por el proceso de la pena de muerte de los romanos. Y usted sabe que la muerte por crucifixión es la peor muerte también entre los romanos. Es la muerte más sufrida. Oh, Señor Jesús. Era una muerte, hermanos. En otro mensaje vamos a tener que hablar sobre esto. Era una muerte. Usted colgado de los dos brazos y preso con los pies. Y todo el cuerpo es colgado aquí en la fuerza de los brazos y los pies atajando un poco. Usted imagina colgado por horas y horas. Usted no tiene más fuerza para agarrarse. Y cuando el cuerpo pende hacia abajo, el diafragma presiona los pulmones y usted no consigue respirar. Queda tan presionado que usted no puede respirar. Entonces, para usted respirar tiene que subir un poco y usar la musculatura para respirar. Pero usted no aguanta mucho tiempo y cae nuevamente. ¿Entienden? Entonces, es una sensación horrible. Usted no tiene que levantarse para respirar. Entonces, era algo horrible. Y es una muerte, claro, aparte de los dolores de las manos y de los pies. Y hermanos, hay criminales que quedaban hasta días, un día, 2 días vivo. ¿Te imaginas? Por eso que los judíos no podían dejar que esto entrase en el día sábado. Entonces pidieron autorización a Pilatos para quebrarle las piernas, porque cuando usted quiebra las piernas y pierde totalmente la sustentación, cuando pierda la sustentación se asfixia, por eso muere más rápido. Pero Jesús, nadie quebró las piernas de Jesús. Podemos ver esto en el próximo mensaje, pero hermanos, esto yo quiero mostrar, la muerte por la cruz y la muerte horrible, la peor muerte del método de los romanos. Muy bien, vamos a continuar.
Pilatos Oh, percebeu Señor logo Jesús. a intenção deles, pois não havia nenhum crime cometido digno de morte na legislação romana. Porém, ele Pilatos percebeu a entonces grande pressão percibió enseguida la intención de ellos porque no había ningún crimen cometido digno de muerte en la legislación romana. Sin embargo, él percibió la gran presión de los judíos. Cristo seria levantado. Si la muerte de Jesús fuese ejecutado por los judíos, sería por apedreamiento, ya lo dije, pero según el Antiguo Testamento, Cristo sería levantado en un mástil. Esto está en Números 21, 8 y 9. ¿Recuerdan la serpiente de bronce levantada en un asta? Y Juan 3:14 Jesús menciona esto, y el 8:29, 28, y Juan 12:32, porque él fue colgado en un madero, Hechos 5:30. Vamos a leer por lo menos esto. Hechos 5:30, ¿cómo nos dice? O Deus de nossos pais, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. 5:30. pendurando um madeiro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Colgándole en un madero. Y Hechos 10:39, Hechos 13:39, Gálatas 3:13 y Primera de Pedro 2:24. Vamos a leer solo para terminar. Primera de Pedro 2:24. Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos Quien para a justiça. llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muerto al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. E bispo da vossa Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, porque él fue colgado en un madero, crucificado, hermanos, nuestros pecados fueron perdonados y nuestras llagas fueron sanadas nuestras llagas, y nosotros éramos como ovejas sin pastor, como Jesús en Mateo 9 encontró a las multitudes, hermanos, todos afligidos, todos perdidos y todos exhaustos. Pero hermanos, ahora por su muerte y resurrección, hoy nosotros no estamos más descarriados como ovejas. Nosotros tenemos un pastor, nosotros tenemos un obispo que pastorea nuestras almas. Hermanos, la parte de nuestro ser más necesaria de ser pastoreada no es el cuerpo, no es alimento, es el alimento a nuestra alma. Nuestra alma es la más necesaria. Gracias a Dios, hermanos, por causa de su sufrimiento, el sufrimiento de Cristo en la cruz, hoy nosotros tenemos un pastor, nosotros tenemos el obispo de nuestras almas. Muy bien, entonces vamos a volver a Juan. Oh, Señor Jesús. 33. Tornou Jesus a entrar no pretório, né? Tornou Pilatos a entrar Versículo no pretório, 33. chamou Entonces Jesus, Pilato perguntou-lhe, volvió "És tu o rei dos judeus?" Que a entrar en el pretorio. os judeus queriam que Entonces Pilatos volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Quiere decir, los judíos querían que Pilatos ejecutase a Jesús porque él, por la sedición, él queriendo levantar una revolución, siendo él el rey de los judíos, él levantarse contra el imperio de los judíos. Pero no era esto, Jesús no vino para esto. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús está diciendo, usted está preguntando por presión de los judíos, porque usted vio que yo no tengo ningún crimen digno de muerte. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Jesús dijo, yo no hice nada. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuere de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús,
Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Porque Jesus veio para ser rei, sim. Ele ¿Por veio qué, para hermanos, ser nosotros o rei predicamos desse el mundo, Evangelio del Reino en las para calles? disputar com Porque o Império Jesús Romano. vino para ser rey, sí. O reino dele Él não é- vino não é para desse mundo. asumir el O reino dele, de este irmãos, é mundo. o reino do No céu. es disputar con el imperio Possui romano, essa no. terra. El reino de Él no es de este mundo, el reino de Él, hermanos, es el reino de los cielos. Va a poseer esta tierra. Deus lhes disse, eu não acho nele crime algum. ¿Qué es la verdad?, le dijo Pilato. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en ningún delito. No sé si ustedes me están presionando, yo no veo ningún crimen, Ele entregou pero vosotros tenéis. Ahí él hizo algo feo. tem o poder da decisão, Él entregó jogou essa para el responsabilidade jury para o povo popular. judeu. Él entregó para el É que pueblo sou entre decida. vós que eu Él sou tiene el só poder rei de por decisión. Él ocasião da lanzó Páscoa. esta Quereis responsabilidad al vos pueblo que eu judío. solte o rei do Pero céu? vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Este, ¿Queréis mas pues que os suelte al rey de los judíos? Barrabás era um bandido. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no este, sino Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Nasceu para ser rei, sim. Hermanos, miren qué cosa fea. Nasceu para ser. Por quê? Hermanos, Eu já li nuestro várias Señor vezes, irmão, Jesús Lucas, nació para ser rey, sí. Lucas, No de este mundo. Nació para ser... ¿Por qué? Yo ya leí varias veces. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. o anjo Gabriel, Señor Jesús. da parte de Deus, ele foi enviado da parte Cuando el ángel Gabriel, para Galiléia, uma cidade da de Galiléia parte de Dios, chamada Nazaré. él fue enviado de parte de Dios Ali estava para uma Galilea, virgem una ciudad de Galilea llamada desposada Nazaret. de certo homem, José, Y da casa de allí Davi, estaba una virgen filho da descendência desposada de con un cierto hombre, José, de la casa de David, dessa tribo porque los saem dos reis. tenían que ser de la descendencia de David, de la tribu de la realeza. O rei, né? De esta tribu salen reyes, cujo nome y era Jesús José, a es el virgem rey. chamasse- Él nació para ser el rey, E entrando o anjo aonde ela cuyo nombre era disse, José, "Alégrate, y la virgen se llamaba María. Y entrando el ángel donde él estaba, le dijo, alégrate muy bendecida, el Señor es contigo. Ella, al oír esta palabra, se perturbó mucho y se puso a pensar en lo que significaría esta salutación. Pero el ángel le dijo, graça diante de Deus. María, no temas, no tienes que tener miedo, porque hallaste gracia delante de Dios. Pelo nome de Jesus. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás por el nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, Sobre a casa y de Jacó e o y seu reinará reinado sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O seu reino não é deste mundo. O seu reinado não terá Su, fim. su reinado no es de este mundo, su reino no es de este mundo, su reinado no tendrá fin. Hermanos, es por eso que yo ya leí Isaías 9, 6 y 7. Vamos a repetir aquí. Isaías 9, 6 y 7 nos muestra para qué este niño se nació para nosotros. ¿Por qué es el hijo que nos fue dado? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, antes de leer el versículo 7, yo quiero llamar la atención. Él es el príncipe de paz. Él es, oh Señor Jesús, Él también es el que ejecuta el juicio de la justicia. ¿Por qué digo esto? Ustedes perciben que en el juicio de Jesús, hermanos, ni los líderes judíos hicieron justicia,
y ni Não é isso? el juicio Então, de a Pilatos, justiça dos homens, indicando la irmãos, é justicia de este falha. mundo, hizo A justicia. justiça dos ¿No es así? homens, irmãos, Entonces la é justicia de los passível, hombres, hermanos, irmãos, es de fallida. suborno La e justicia passível de los de hombres, pressões. hermanos, es, Por pas- causa da es pressão probable de Pilatos que sea condenou sobornada y Irmãos, probable que sea presionada por causa de la presión de los judíos. Pilato condenó a Jesús. Mas, graças Hermanos, a Deus, nosotros no a nos sentimos manifestação do seguros en reino este dos mundo. céus, Pero gracias a Dios, en la manifestación del reino de los cielos, seu reinado, nosotros irmãos, tendremos esse 1000 años reino é reinado por del reinado de Jesús Nesse y su reino reinado, teremos- hermanos. teremos Este reino es reinado por el príncipe de la paz. En este reino tendremos paz, por 1000 porque en anos, este reino habrá justicia, la verdadera justicia, por 1000 años e claro, y paz. Deus Y reinará. después de los 1000 años, Él entregará el reino a Dios. Y claro, Irmãos, hoje Dios nós reinará somos con carentes da justicia y justiça. con paz Nós somos para carentes da todos justiça. siempre. Mas, Por eso, graças hermanos, a Deus, hoy por isso, nosotros irmãos, somos que nós carentes de la estamos indo justicia, às nosotros ruas somos carentes para de la pregar o paz. evangelho do Pero reino. gracias a Dios, por Porque eso, hermanos, nossa esperança que nosotros estamos é yendo a las vinda do calles reino, para né, predicar el de evangelio Deus del e reino. Cristo, Porque a nuestra manifestação do esperanza reino dos céus. es la venida del reino de Dios, de Cristo, en la manifestación del reino de los cielos. Hoy la iglesia ya vive dentro de la justicia de Dios, la paz de Dios, porque la iglesia es la realidad del reino de los cielos, pero nosotros estamos, nuestra esperanza es la venida de la manifestación del reino de los cielos durante 1000 años. Nosotros estaremos dentro de un reinado de justicia y de paz. Por eso, hermanos, Mateos 24:14, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, hermanos, estará en el momento que Cristo asuma el reino. Cuando Cristo asuma el reino, se irá fuera toda injusticia, toda falta de paz. Hermanos, nosotros viviremos entonces en justicia y paz para siempre. Jesús es el Señor. Amén.